Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vengo a hablarte sobre las heridas emocionales en la infancia. Es que hay muchas heridas que podemos vivir en nuestra etapa de la infancia, pero hoy justamente voy a hablarte de algunas de las principales. Podríamos decir que desde los 0 a los 6-7 años vivimos una etapa que se llama etapa de la impronta, donde los niños y niñas son como esponjas, lo absorben todo. Creencias, rutinas, hábitos, valores, comportamientos, todo queda almacenado, aunque sea a un nivel más inconsciente. Con lo cual, cualquier herida emocional en esa etapa puede llegar a ser la semilla de una serie de trastornos, dificultades o un tipo de personalidad X en la etapa de adolescencia y adultez. Con lo cual, aquí es muy importante reconocer esas heridas para también ver en qué se convierten y cómo podemos también sanarlas. La primera herida, que es la más clásica o más conocida, es la del abandono. La herida de abandono se puede manifestar de muchas maneras, desde unos progenitores que a lo mejor estuvieron aislados de su hijo, de su hija, o distantes, o a lo mejor unos cuidadores que no fueron atentos con ese niño o esa niña. También a veces se vincula con la herida del rechazo, son como parecidas, aunque tienen sus matices, pero no vamos a entrar en la del rechazo, nos vamos a centrar en la del abandono, y podríamos decir que luego, con el abandono, se convierte ese niño o esa niña en un adolescente o en un adulto que también tiene relaciones de dependencia, busca compensar esa situación de abandono aferrándose o atándose a relaciones con el temor, con el miedo a que le vuelva a ocurrir lo que vivió. La segunda herida sería la herida de la humillación. Son heridas que también se pueden vivir en el entorno de los primeros años de sociabilización, es decir, en el colegio o en actividades extraescolares o a través de algún profesor o profesora que humilló a ese niño o esa niña. Y lo que genera la humillación es que luego ese adulto de mayor quiera compensarlo con una demostración continua de valía. Es como que nunca es suficiente, entonces busca que de alguna forma los demás lo quieran o lo lleguen también a apreciar. Es decir, se sintió despreciado o humillado y de adulto busca esa apreciación. Siempre es como el péndulo o el opuesto totalmente contrario. Luego lo haríamos también de otra herida, que es la herida de la injusticia, es decir, aquel niño o aquella niña que vivió una serie de experiencias en las que no fueron justos con él o con ella. ¿En qué se convierte esto de adulto? Pues luego en una persona que es justamente muy rígida mentalmente, es decir, una persona que está con las reglas, con las normas, con las metodologías de forma muy exacta, muy estricta, porque está compensando esa injusticia con una justicia extrema, es decir, que se comporta al pie de la letra de lo que marca la justicia o según sus propios criterios de justicia, aunque a veces ese exceso de justicia se convierte también en injusticias para los demás. Luego lo haríamos también de otra herida, que es la herida de la traición. La herida de la traición se puede desarrollar de muchas maneras, porque al final podemos ser traicionados por muchas personas en nuestro entorno, desde familiares, padres, madres, amigos, profesores, etc. Pero es ese punto de el niño o niña que confió en la otra parte, en la otra persona, y la otra persona pues no estuvo a la altura, o a lo mejor el niño o niña percibió que había habido un engaño, una traición. ¿En qué se convierte esto como adultos? Pues en un adulto, una persona mayor que no acaba de confiar en los demás. Siempre hay ese punto de estar vigilante, de estar atento, de estar también a la expectativa de si vuelven otra vez a engañarle o no, con lo cual las relaciones no acaban de ser del todo sólidas, porque nunca se acaba de entregar de forma natural o de forma honesta con los demás. Podríamos seguir hablando de muchas más heridas, estas son algunas de las principales, pero lo importante aquí no solo es reconocer la herida, que es una parte del proceso muy necesaria, ser conscientes de qué es lo que vivimos y cómo esto nos ha afectado como adultos, sino también cómo sanarlo, cómo poder regresar a esa herida para poder curarla cuando no fue del todo bien sanada o bien procesada. Pues bien, hay muchas maneras. Nosotros al final trabajamos desde una línea que es la línea de las terapias neurocientíficas, en la que lo que hacemos es viajar hacia el pasado, pudiendo recopilar toda esa red de recuerdos que están almacenados a nivel inconsciente para así poderlos ir liberando, para poderlos ir sanando uno a uno, para que toda la red quede totalmente liberada.
Cuando hacemos este proceso, lo que la persona experimenta es que puede volver a recordar o a conectar con esos recuerdos del pasado sin las mismas sensaciones físicas, ni tampoco las mismas emociones, ni los mismos pensamientos. Es como que hemos vuelto a procesar, por eso se llama reprocesamiento, volver a procesar, volver a pasar esas experiencias, pero con técnicas que permiten que la activación a nivel neuronal sea menor y así la persona pueda vivir esos recuerdos de una forma mucho más tranquila y mucho más apacible. El resultado, la persona puede volver a esos recuerdos, a esas experiencias, estar más tranquilo, más tranquila, y luego también, como esas heridas se han de alguna forma sanado, esas alarmas se han desactivado, la persona empieza a vivir una forma en su día a día, una manera mucho más amena, mucho más equilibrada, porque no hay esas alarmas o esos disparadores que estaban a nivel inconsciente, con lo cual empieza también a cambiar su comportamiento y su forma de relacionarse consigo mismo, consigo misma, pero también con su entorno. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal para futuros vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!